Buenas tardes. Justo hace una semana, hacia estas horas, inaugurábamos en la planta baja del Palacio de Velarde y en las salas de exposiciones laterales una exposición sobre la que veníamos trabajando mucho tiempo, sobre la que habíamos puesto mucha ilusión, no solo en la exposición, sino también en la publicación asociada a la exposición, el catálogo y el folleto. Y es la exposición que se podrá ver en el museo hasta el día 30 de octubre. El factor Prado, decidimos titularla. Factor como ese elemento que viene a sumar o a multiplicar la calidad, la excelencia de unas colecciones, ¿no? Por eso hemos utilizado este concepto de factor y en la que pueden verse exactamente en esos tres espacios del patio y de las dos salas de exposiciones temporales, 32 de los 55 depósitos que el Museo del Prado tiene aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias. 32 en esas salas, 13 en otras salas, otros rincones de la colección permanente, que vienen reflejados en ese folleto, que se hizo precisamente para informar al visitante de dónde estaban los otros depósitos que no hemos llevado al espacio expositivo propiamente dicho. Por lo tanto, ya llevamos 45. 2 que no vamos a poder ver, el Bacaro y el Seguidor de Rubens, porque están fuera en exposiciones temporales, y 8, y con esos 8 hacemos 55, que llegarán precisamente en 2023 para seguir enriqueciendo, fortaleciendo, completando lo que son nuestras colecciones. Con motivo de esa exposición hemos preparado un ambicioso programa de conferencias. La primera es la que tendrá lugar hoy, aquí, ahora, a cargo de nuestro conservador de arte antiguo, Gabino Busto, que además es el comisario de la exposición, el Factor Prado, y a la que seguirán otras 3 conferencias ya cerradas que tendrán lugar los días, voy a hablar de memoria, no tengo mala, 29 de septiembre, 6 de octubre y 27 de octubre, ¿de acuerdo? Así que un total de 4 conferencias impartidas por conservadores de nuestro museo, del Museo de Bellas Artes de Asturias, por conservadores del Prado, 2 en concreto, las del 29 de septiembre y la del 27 de octubre, y una cuarta conferencia que impartirá un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, todos ellos además autores de los textos del estupendo catálogo científico, catálogo razonado, que como hemos dicho, hemos editado con motivo de esta exposición. Exposición y catálogo que para nosotros son realmente un sueño hecho realidad, ¿no? Quiero agradecer la presencia, además, hoy, si el día 21 nos visitaba y nos acompañaba, venía a apoyar y a observar este esfuerzo el director del Museo del Prado, el día 21, la semana pasada, Miguel Falomir. Hoy nos acompañan, nos han acompañado todo el día Víctor Cajeao, el jefe de conservación del Museo del Prado, y Reyes Carrasco, la responsable de depósitos, que están aquí en la conferencia y que van a estar solo un poquito, media hora, porque tienen que coger un avión que si no se les escapa. Muchas gracias a Víctor y a Reyes, que están por ahí sentados, por habernos acompañado, haber recorrido este museo y haber hecho tan grato este día de esta primera conferencia en torno al Factor Prado. Para dar la conferencia, como he dicho, tengo a mi izquierda a nuestro conservador de arte antiguo, todo el mundo lo conoce de un modo u otro, Gabino Busto, que lleva realizando un trabajo en el museo, por lo menos en esta segunda fase de su estancia en el museo. Saben que estuvo unos años en el museo, luego dejó de estarlo y ahora ha vuelto hace un tiempo, que lleva realizando un trabajo extraordinario y quiero agradecérselo aquí públicamente, muy serio, muy sólido, muy solvente, como nos gusta en esta institución. Y con motivo de la exposición y de su comisariado, comienza este ciclo de conferencias impartiendo una de ellas titulada, como su propio título indica y que están viendo ya en el televisor, Un ventanal al Museo del Prado, el depósito de arte antiguo del Museo Nacional del Prado en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Así que, Gabino, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, por esas cariñosas palabras y por tu generosidad en la presentación.
vamos a abordar esta conferencia pues, dando un repaso a todas las obras que tenemos abajo en la exposición de arte antiguo, que van desde el siglo XVI al XVIII, y vamos a estructurar la charla más o menos como está estructurada también la exposición. Haremos un preliminar dedicándonos a las dos obras del siglo XVI, después pasaremos a tratar las obras italianas y flamencas y, por último, las obras españolas. Con eso pues, cubrimos todo ese arco temporal que va, como digo, del siglo XVI al XVIII. Y sin más, vamos a comenzar porque tenemos mucho por delante. Espero que hoy hayan merendado bien porque hay mucho que ver, hay muchos datos y, bueno, espero que podamos aprender cosas nuevas. La primera pieza pues, es esta Santa Catalina de Tiziano, que tenemos ya en la pantalla, Santa Catalina de Alejandría, una obra de 1560, y ahí vemos el autorretrato de Tiziano Viejo, prácticamente en el momento en el que hizo esta Santa Catalina, más o menos, ¿no? El autorretrato es de hacia 1562, así que hay casi una coincidencia cronológica entre el autorretrato y la Santa. Como ven, pues se trata de una imagen devocional que tuvo como destino el Escorial. Ahí vemos a Santa Catalina en actitud orante, recibiendo el fulgor divino que aparece en la parte superior. En el lateral derecho están sus atributos, la rueda dentada, que se rompió milagrosamente durante su suplicio, y también está la espada con la que fue decapitada. Son los atributos característicos de esta santa. Se trata de una figura típica de Tiziano. Ven que es una joven con el cabello rubio, de carácter sensual, barbilla redondeada, en fin, así son las mujeres tizianistas. Y eso se combina también con una técnica que se ve aquí de una manera muy elocuente, pues también propia de Tiziano, esa técnica ligera, audaz. Fíjense, por ejemplo, en los realces, así se llama en el argot de la pintura a las zonas que reciben más luz, por ejemplo, el realce que tiene la nube, el realce que lleva el vestido de terciopelo, también el fulgor que recibe el filo de la espada. Todo eso, Tiziano era un maestro en el manejo de esos factores lumínicos, también en la modulación del color. De modo que tenemos aquí un ejemplo característico de este artista que es el artista más famoso de la escuela veneciana del siglo XVI y uno de los artistas más famosos también de la historia universal de la pintura. No se entiende Velázquez sin Tiziano y no se entiende Rubens sin Tiziano. Hay que estudiar a Tiziano para entender bien a Velázquez y a Rubens, por ejemplo, y a muchos otros, pero es como dije en la inauguración de la exposición El Factor Prado, es un maestro de maestros y es un grandísimo pintor que siempre nos va a sorprender. Bueno, vamos a hacer alguna comparativa que nos ilustre todo esto que estoy diciendo. Esa obra que tienen ahí a la derecha, la Venus de Urbino, también es de Tiziano. Y aunque las dos obras, pues claro, tienen distintas funciones, porque la Santa pues, tenía esa función devocional a la que aludí antes y la Venus pues, tenía una función glamurosa, porque no es ni siquiera una, aunque la llamemos así, no es propiamente una Venus, es una veneciana que está ahí al lado de la laguna, que se adivina por el ventanal del fondo, y en realidad pues, es un desnudo pues, realizado para el glamour y el placer, ¿no? Bien, conviene confrontar estas dos mujeres porque en realidad pues, son hijas del mismo padre, tienen la misma paternidad y de alguna manera son hermanas, y efectivamente lo que
las une a las dos, aunque una es una santa y otra es un, bueno, no vamos a decir pecadora, pero casi, sí tienen en común esa sensualidad característica de Tiziano y esa sensualidad característica de la escuela pictórica veneciana. Otra asociación interesante que podemos hacer con nuestra obra es esta que está ahora en pantalla, en donde aparece otra Santa Catalina en oración, en concreto una que está en el Museum of Fine Arts de Boston, y ahí podemos ver también todas esas afinidades que he detallado y que aparecen en las dos figuras. Hay un aire también de familia en el modelo humano y en el estilo que emparenta estos dos cuadros. Más interesante todavía son las relaciones que tiene la Santa Catalina con esta otra obra de Tiziano, esta Virgen con el Niño. ¿Cuáles son? Bueno, pues si recorrimos a la reflectografía, que está a la derecha, que es la que vuelve a aparecer aquí, pero tenemos la precaución de girarla a 180 grados, es decir, poner a la Virgen y al Niño cabeza abajo. ¿Qué aparece ahí, a la derecha? Pues otra Santa Catalina. Espero que todo el mundo la esté viendo. Otra Santa Catalina pues prácticamente idéntica a la que podemos ver en la exposición El Factor Prado, a la que está en el museo ahora. Bueno, pues eso quiere decir que esto es una réplica. Los pintores, cuando tenían éxito con un cuadro, pues hacían réplicas para vender más. Y tenemos aquí pues una réplica, efectivamente, de la Santa Catalina, que en una imagen subyacente, así lo decimos, que está en esa Virgen con el Niño de la Galería de la Academia de Venecia. Esto sirvió, entre otras cosas, para precisar la fechación de la Santa Catalina, que, como les dije antes, es de 1560. Gracias a esta imagen subyacente podemos hacer esas deducciones. Bueno, otra obra más, aquí las tenemos a las dos. Otra obra más con la que podemos establecer relaciones en cuanto al modelo humano, en cuanto a la procedencia también, es esta Santa Margarita, que está aquí, atribuida a Tiziano, también del Prado, que es otra obra devocional con la que está emparentada, como digo, pues en formato, en modelo humano, en actitud, etc. Bueno, los relojeros y los ciclistas deberían venir al museo a saludar a Santa Catalina. ¿Por qué? Pues porque los relojeros manejan la rueda de Santa Catalina en los relojes de cuerda, claro, los de pila ya no, pero los de cuerda sí. Se llama así rueda de Santa Catalina, y los ciclistas pueden pedalear gracias a una Catalina. Estos dos objetos reciben el nombre de la Santa por la semejanza que tienen con su atributo de la rueda dentada. Esa es la razón por la cual se llaman así a estos dos importantes objetos que están en los relojes y en las bicicletas. De modo que Catalina no solo está en la pintura, también la tenemos metida en otros aparatos que han recibido su nombre por la semejanza con ese atributo. Bueno, vamos a pasar a la otra obra del siglo XVI, en este caso ya de escuela española, del Círculo de Juan Pantoja de la Cruz. Cuando decimos círculo, queremos expresar que estamos ante un pintor desconocido, pero que trabaja de manera cercana a otro pintor de referencia, que en este caso es Pantoja de la Cruz. El círculo es alguien que está próximo a él, alguien que conoce su obra y que de alguna manera la recrea. Bueno, pues en este caso tenemos aquí un retrato de un joven santiaguista con esa ropa tan cuidada, tan distinguida. Lo más llamativo es ese gesto de la mano diestra que está sujetando la cadena de oro de la que pende la venera de la Orden de Santiago. También es llamativo el gesto de la mano izquierda que
sujeta con firmeza la empuñadura de la espada. Vemos que es un caballero con una mirada segura, que denota cierto orgullo, cierta altivez, no es para menos, porque pertenecer a la Orden de Santiago era algo muy codiciado por muchos. Y los eslabones que nos llevan a esta pintura pues son estos más o menos que tenemos aquí. De izquierda a derecha pues vemos ahí una pintura de Antonio Moro, un flamenco, que empieza a retratar así, con esa distinción, con ese empaque que vemos en la primera imagen. No nos vamos a detener en las imágenes para ir más rápido. De Antonio Moro pasamos a Sánchez Coello, que fue su discípulo, que es el que está en el medio, vamos, un retrato, el que está en el medio, vamos, es el rey de Portugal, pero hecho por Sánchez Coello. Y por último llegamos a el pintor desconocido que, inspirado por Pantoja de la Cruz, realizó este joven santiaguista. Bien, aquí tenemos en esta secuencia de dónde viene esa obsesión por la precisión en la vestimenta, de dónde viene también esa objetividad en los accesorios, viene de la escuela flamenca, precisamente, de Antonio Moro. Es el que pone en juego estos estilemas, decimos, esta manera de pintar, viene de ahí y alcanza, como digo, al joven que tenemos en la exposición. Pero también está presente la tradición italiana, no solo está presente la tradición flamenca o la herencia flamenca, también está la italiana, y para ello vamos a utilizar una imagen que ya hemos visto, esa Santa Catalina en oración de Boston. La voy a recuperar ahora para que se fijen sobre todo en la cortina. Fíjense en esa cortina de Tiziano, del taller de Tiziano, la de Boston, cómo parece una continuación prácticamente en la cortina que tiene el caballero santiaguista. Ese trozo de cortina, ese fragmento de cortina tan sensitivo, con esa materialidad, viene del mundo italiano, ¿no? Esa manera también de pintar los reflejos tan vibrante y tan sensitivo de ese cortinaje, que prácticamente es igual, viene de esa tradición italiana. Es decir, que el que pintó esto pues está fijándose muy bien en la herencia flamenca y también está utilizando rasgos que vienen del mundo italiano. Esta comparación que podemos hacer entre el joven santiaguista y otro caballero de pintor anónimo que está haciendo los mismos gestos, pero sujeta una cadena con otro distintivo, en este caso de la Orden de Calatrava, nos vale también pues, para fijarnos en cómo estos nobles están orgullosos de pertenecer a sus respectivas órdenes militares, expresan ese orgullo sujetando las insignias y sujetan también la espada, indicando que tienen familiaridad con las armas, que saben manejar las armas, en este caso la espada, y que mucho cuidado con hacer ofensas al honor, sobre todo. Bueno, vamos a terminar con el joven santiaguista haciendo también esta otra comparación. Los historiadores del arte nos pasamos la vida comparando cosas, los estudios comparativos son fundamentales y claro, aquí pues podemos comparar también a nuestro cuadro con el Caballero de la mano en el pecho del Greco, que aunque sean de distintos estilos, el Caballero de la mano en el pecho es un estilo mucho más próximo también a Venecia, pero viene bien compararlos. ¿Por qué? Pues porque son coetáneos prácticamente. Estos dos individuos, a veces los historiadores también nos gusta ejercer la imaginación, y yo me los imagino cruzando por una calle de Toledo o de Madrid, y espero que esa calle sea lo suficientemente ancha y no estrecha para que se golpeen en el hombro, porque si se golpean en el hombro, casi que estoy seguro de que harán uso de las espadas. Entonces, bueno, hay que pensar en que se crucen en una calle ancha y que se miren de reojo o incluso que entren en conversación
Pero sí, son más o menos de la misma época. El cuadro del Prado no estaba datado con precisión, tenía una datación muy vaga del siglo XVI, y yo ahora en el catálogo que hemos hecho pues, he precisado la fecha, que será 1580-85, lo sé por el atuendo, por la ropa que lleva. Entonces, esa es la fecha, más o menos, del Caballero de la Mano en el pecho. Así que los dos son coetáneos del mismo tiempo. Escuela italiana del siglo XVII, y el primero del que vamos a hablar es este caballero que vengan ustedes aquí, que es Guido Reni, un autorretrato de Guido Reni, que está además en los Uffizi. Bueno, de Guido Reni tenemos en la exposición la Lucrecia dándose muerte, y llegará en el 2023 la que ven en la derecha, que es una Magdalena, que la vamos a comentar igual también, aunque no esté en la exposición. Como saben, Guido Reni es el representante de la escuela boloñesa y también el representante por antonomasia de la tendencia clasicista del barroco italiano. Eso quiere decir que se va a inspirar en las formas clásicas, en todas las formas de la antigüedad clásica, la estatuaria, las artes aplicadas, etc. Las monedas, las joyas, las gemas, los camafeos, bueno, todo eso va a servir de inspiración para su pintura, como vemos aquí en esta Lucrecia dándose muerte. La Lucrecia, saben que fue un tema muy recurrente en la Edad Moderna. ¿Por qué? Pues porque era una dama romana que la violaron. No vamos a entrar en detalles para no consumir mucho tiempo. La violaron y para forzarla a que no se resistiera, pues la amenazaron con deshonrarla y demás, y, bueno, y ocurrió la agresión, ¿no? Entonces, después, lo que hizo ella, pues pidió venganza y se suicidó delante de su marido y de su padre. Entonces, esto del suicidio de Lucrecia pasó a ser como un ejemplo de virtud, de fidelidad, de honradez. Era como un modelo de conducta para esas virtudes, y entonces por eso fue muy recurrente durante toda la Edad Moderna, y recurrente incluso en contextos católicos, en donde el suicidio es un pecado muy grave. Pero incluso dignatarios católicos tenían Lucrecias porque tenía mucho más peso la enseñanza de la virtud que la propia falta moral del suicidio. Bueno, pues esa es la iconografía de la obra, y Guido Reni ya ven cómo la representa aquí, una mujer de formas redondeadas que alza la mirada a lo alto, mientras hunde el puñal en el pecho, todo muy idealizado, como digo, inspirado en el mundo clásico, muy teatral, pero también contenido a la vez, porque no hay ni sangre siquiera, no aparece la sangre, es como una estatua, este busto de Lucrecia. Y ven al lado otra Lucrecia también de Reni, es una copia de cuerpo entero, que nos permite comparar las dos, aunque sea una copia la de la derecha, nos permite comparar también estas dos figuras. Bueno, decía que íbamos a estudiar ahora la Magdalena, cuyo prototipo inicial pues hay que buscarlo también ahí en Guido Reni, en esta Magdalena penitente que está en Milán. Ese es el prototipo inicial. Como ven, la posición del brazo es la misma, la mirada a lo alto, de nuevo al cielo en este caso, pero hay un detalle, que la de Milán está desnuda, y la que va a llegar al Museo de Bellas Artes de Asturias en el 2023 está vestida, hay más decoro que la que está desnuda. Entonces, el modelo más inmediato es el ejemplar que está en la Galería Nacional d'Arte Antica del Palazzo Corsini en Roma, que es el que vemos aquí, que esta sí está vestida, y es justamente el modelo que está siguiendo. Y hay otra versión en la National Gallery de Londres, también de Guido Reni, que refuerza el carácter de copia de taller que tiene el ejemplar del Prado.
Bueno, vamos a pasar al anónimo italiano. Si ven que la pantalla da problemas, me avisan, para rectificarlo. Otra obra del Prado es esta, otra Magdalena, anónimo, otra Magdalena penitente, que tiene una altísima calidad. De hecho, la hemos utilizado para la cubierta del catálogo. Y a pesar de esta calidad tan alta, no ha sido posible reconocer al autor. Hay varias propuestas. Será un maestro de la escuela boloñesa o romano-boloñesa, pero no podemos precisar de una manera certera quién pudo haber hecho esta obra tan exquisita. Ahí tenemos a la Magdalena sedente, en estado contemplativo, con la calavera entre las manos, el crucifijo, las Sagradas Escrituras en la parte de abajo. Todos esos son atributos, pero el atributo fundamental, el atributo más significativo es el que lleva el angelito, que es el ungüentario o tarro de perfumes, que es el que distingue sobre todo a esta santa. Es una obra fantástica por la sutileza que tiene la luz, la precisión del dibujo, que se nota en los drapeados, por ejemplo. Y está claro que este pintor desconocido seguro que había visto también la que hemos visto antes de la Galería Nacional de Roma, porque las dos tienen también mucho que ver. Aunque una esté orientada hacia la izquierda y la otra esté orientada hacia el lateral derecho, sí tienen muchas cosas en común, en cuanto a la composición y en cuanto al tratamiento de los paños y a otras muchas cosas. Se ha apuntado que la obra que tenemos abajo del Prado pues, tiene una carga sensual también importante, que sí es así, y que eso podría aproximarla a las propuestas de Cagnacci, pero bueno, Cagnacci era exagerado, esa de ahí es de Cagnacci. Entonces, claro, ahí ya nos acercamos casi a lo real de Lacan, ¿no? Porque es así que la carga sensual es extrema. No llega tanto la del anónimo italiano. Sí podemos relacionarla con esta otra de Domenico Cerrini, con un tema similar del Magdalena penitente, que está en la Embajada de España en Bruselas. Y aquí sí notamos también muchas concomitancias en cuanto al tratamiento del paisaje a contraluz, la paleta, en fin, hay también aquí muchos paralelos. Como saben, la Magdalena fue muy importante durante la Contrarreforma, había tenido un pasado pecador, era una mujer arrepentida, de manera que también se constituyó como un ideal para corregir cualquier desviación de la fe, y era una santa a la que se recurrió mucho pues, para reforzar y fortalecer la fe que los luteranos y los protestantes atacaban. Entonces, pues eso fue un arma de combate para la Iglesia Católica, entre otras cosas también porque los protestantes negaban el valor de los santos. Así que la Magdalena funcionó de una manera muy eficaz durante la Contrarreforma. Bueno, hablar de la Magdalena también es inevitable, nos hace acordarnos de esto, de esta película, La última tentación de Cristo, que fue una película muy escandalosa, que provocó mucha histeria. El Papa la calificó de blasfema y tuvo una cantidad de problemas y de rechazos, amenazas de todo tipo, de atentados, de todo. ¿Por qué? Pues porque en ella aparecía una relación de Cristo con la Magdalena, en esta película, que para muchos resultó muy ofensiva. Entonces, bueno, lo traigo aquí también para recordar a dónde nos pueden llevar la Magdalena, en este caso al mundo del cine. Fue una película con un gran éxito de crítica,
de Martin Scorsese, además un gran director de cine, pero que provocó mucho resquemor en los católicos y especialmente el catolicismo más ortodoxo. Bueno, pasamos a Giovanni Francesco Grimaldi, conocido como el Bolognese, del que vamos a ver, ahí lo tienen en ese retrato, vamos a ver un paisaje, lo vemos mejor aquí, muy interesante porque es un ejemplo de paisaje heroico o paisaje clásico. Este Bolognese estará relacionado seguramente con el círculo de los pintores Carracci y muy próximo a Domenichino, y se especializó en paisajes. Ahí tienen a estos personajes en primer término, un río, y sobre todo aparece al fondo una ciudad caracterizada por tener muchos edificios de estilo clásico también, relacionados con el mundo romano especialmente, ¿no? En esta época la Roma antigua estaba medio enterrada, en el siglo XVII va a ir desenterrándose poco a poco, pero no estaba como la vemos ahora. Los monumentos romanos estaban medio enterrados, en el Coliseo vivía gente en el siglo XVII, o sea, tuvieron que echarlos para que luego vinieran los turistas a ver el Coliseo. Así que, bueno, pero algo se veía y estos pintores se inspiran en esos edificios clásicos para crear este tipo de paisaje en donde hay siempre una panorámica idealizada, amplia, todo está muy ordenado, hay como una solemnidad, un orden de primeros, segundos, terceros términos, cuartos términos, todo está muy sereno también. Generalmente las arquitecturas están en ruinas. Con todo esto lo que se nos transmite es que la naturaleza es obra divina, obra de Dios, los edificios, las ciudades son obra humana, por lo tanto perecedera, y por eso aquí no están en ruinas, curiosamente, pero lo habitual es que estén en ruinas. Y ese es el mensaje que transmiten estos paisajes heroicos que tuvieron también mucha difusión. Les traje aquí toda una serie de comparaciones también con otro paisaje con pastores de Grimaldi, que ven ahí, ya ven las similitudes que tienen. Este es una comparación con el paisaje con vado de Domenichino. La organización espacial es muy, muy similar. Y un tercero, en donde podemos compararlo con una obra de Duguet, que lo llamaban el Pusino, con ese paisaje con pastor que tenemos ahí. Todos ellos paisajes heroicos o paisajes clásicos en donde se nos transmite eso, esa naturaleza serena, imperturbable, perfecta, inmutable, obra divina. Todo esto va a cambiar después con las experiencias prerrománticas en donde la naturaleza va a verse convulsionada. Pero aquí no hay esas agitaciones dramáticas ni esos problemas. Todo está en orden y sereno. Por algo es clásico. Pasemos a otra obra italiana, en este caso de Andrea Vaccaro, la Cleopatra dándose muerte. Igual que ocurría antes con la Lucrecia, pues tenemos aquí casi un tema muy parecido. En vez del puñal, pues es un áspiz, es una serpiente que muerde el pecho de Cleopatra, con la otra mano pues se retira la ropa. Es muy parecido a la Lucrecia. Lo que pasa es que aquí en este caso el modelo de virtud ya no es la fidelidad, es más bien el coraje de la mujer, el orgullo. Cleopatra, como saben, no podemos ahora reproducir la biografía de Cleopatra, pero sí saben que se suicida porque no quiere convertirse en un trofeo en Roma, no quiere que la exhiban como un trofeo. Y entonces tiene la valentía, el orgullo, la entereza de suicidarse antes de pasar por esa deshonra de que la conviertan en un trofeo y vencida, ¿no? Estamos ante el naturalismo napolitano. Andrea Vaccaro es un pintor de esa escuela y tenía esa función, el cuadro era ese ejemplo de virtud, pero también era un pretexto para trabajar el desnudo, era un pretexto para que los pintores pudieran enfrentarse con un desnudo femenino y también provocar
el goce de la mirada masculina, mayoritariamente, quizá de otras miradas, pero sobre todo de la masculina, y eso les daba un pretexto para ello. Podemos también establecer esta comparación entre la Cleopatra y esa Magdalena penitente, aunque una es un tema profano y el otro es un tema sagrado, pues a los historiadores nos interesa también muchas veces pues, la estilística, y en este caso pues, es muy coincidente. En los talleres de los artistas pues, les daba igual pintar en Italia una Cleopatra o una Magdalena, pintarían la primera quien pagase primero, seguramente, porque vivían de la pintura y era así. Bueno, y ahora, para terminar, recordamos también a la más famosa Cleopatra del cine, que es Liz Taylor, y pasamos al mundo flamenco con estas obras relacionadas con Rubens. Ahí vemos a Rubens. Las dos obras, Eolo arriba, Vulcano abajo, tienen que ver con la escuela de Rubens. El Eolo, pues seguramente también hay varias propuestas, seguramente se trate de Erasmus Quellinus II para la figura, Frank Snyders o Paul de Vos para las aves, o sea que aquí hay dos especialistas, y a lo mejor está Rubens dirigiendo las operaciones detrás, dando la idea, el concepto, el diseño. O sea que esto no lo pintaba solo uno, lo pintaban varios en un taller, eso tampoco debe extrañarnos. Como tampoco nos deben extrañar las dificultades que podamos tener ahora para acceder a las autorías de los cuadros. Los cuadros no se firmaban y, claro, es muchas veces complicado averiguar y buscar consensos para llegar a un acuerdo de quién creó las obras. Esto ocurre en todas las ciencias, nadie tiene la verdad absoluta, porque los médicos pues, discuten si es un líquen nítido, es un líquen plano, etcétera, ¿no? Y en cualquier rama de la medicina o no hablemos de la psiquiatría, en cualquier rama de la ciencia tenemos dudas, tenemos incertidumbres y se trata de seguir investigando y seguir aclarando las zonas oscuras, la terra incógnita, para ir averiguando cada vez más cosas. No es que los historiadores seamos torpes y no sepamos qué es lo que tenemos delante, es que muchas veces es muy difícil averiguar quién hizo la obra. En cualquier caso, esta es una obra típicamente flamenca. Vemos esas composiciones abiertas, expansivas, todo ese sentido de movilidad que hay aquí, ese recargamiento, el colorismo, esa técnica ligera también. Todo eso es característico de la manera de abordar la mitología en el mundo flamenco. Eolo, ya saben que no fue un dios, fue el guardián de los vientos, el señor de los vientos, pero no tenía carácter divino. Y ahí está sentado en una nube, sujetando ese penacho de plumas y rodeado de aves que aluden al aire. Probablemente esta obra formó parte de una serie de los 4 elementos, representando el aire, así como la otra representaba el fuego, como veremos, ¿no? Podemos recurrir a esta otra pieza titulada El aire, de Martín de Vos, del siglo XVI, que sabemos que formó parte de otra serie de 4 elementos, y ven cómo resulta también muy coincidente ese eolo anterior que vemos a la izquierda con el eolo que tenemos abajo, en la posición también sedente y en toda esa movilidad de aves que rodean a los dos personajes. Hablar de eolo pues nos lleva a hablar también de la energía eólica y también de todo lo que tiene que ver con el aire, como el ala delta, etc. Traigo esto aquí pues, para que mucha gente que dice, bueno, es que el arte, bueno, eso interesa a 4 nada más y no tiene nada que ver con la vida y tal. El arte tiene mucho que ver con la vida y no digamos el arte mitológico. Ya lo estamos viendo aquí, ¿no? Como nombramos a esos parques con el nombre de este personaje de la cultura clásica grecolatina, y también pues, todas las referencias que podamos encontrar pues, van a remitir, literarias y demás, van a remitir a esta iconografía, a esta imagen que tenemos aquí. Y ahora Vulcano y el fuego.
Matías Díaz Padrón, al que tuve también la oportunidad de compartir con él cartel en Canarias en una conferencia, pues atribuye la obra a Erasmus Quellinus II también. Recientemente se ha pensado en Cornelis de Vos para las armaduras que tiene abajo. Cornelis de Vos era un colaborador de Rubens. Seguramente Rubens está dictando las pautas de estas pinturas. Y como los romanos ubicaban la fragua de Vulcano en el Etna, en Sicilia, pues seguramente el dios está ahí metido en esa gruta, en esa caverna volcánica, en donde tiene la fragua, porque Vulcano se encargaba también de realizar las armas, de realizar las armaduras y todo eso, ¿no? Eso da lugar a la vulcanología, y de ahí viene también, ¿no? Ahí tenemos el volcán de la Palma que tanto preocupó en estos meses atrás, y una fragua, también una fragua asturiana, de los Oscos, como vemos abajo. Bien, estas dos imágenes tienen también mucho que ver con Vulcano, y Vulcano y su tea encendida, el fuego y todo eso. Por cierto, las armaduras son de época, son del siglo XVII. No lo verán bien, esperen a que vuelva la obra al museo, pero al fondo sí se ve la fragua, al fondo de la caverna. Bueno, todo este mundo tiene que ver con Vulcano y el fuego, como dije antes, formaría parte de una serie de los 4 elementos y le correspondería ese elemento a esta obra. Otra obra flamenca que tenemos abajo es este retrato que conocemos como de Samuel Flamenco. No sabemos quién era Samuel Flamenco, eso se sabe por una inscripción que tiene abajo, pero es un retrato muy interesante también por la técnica suelta, característica también de la escuela de Rubens, esas carnaciones tan cuidadas. Bueno, llama la atención el mostacho, la perilla, el cuello de lechuguilla. En fin, es una obra atractiva también esta, ¿no? Y que seguramente es un burgués, vamos a pensar en un comerciante. ¿Por qué? Pues porque no tuvo mucho dinero para encargar un retrato de cuerpo entero y sobre todo no se le ven distinciones de ningún tipo. Si es un noble o es un militar importante y demás, sale con sus insignias, como veíamos antes, un siglo atrás, pero como no sale con nada más que con la ropa, pues lo único que tiene es algo de dinero para poder encargar esta obra. A mí me gusta pensar en que, bueno, que tenga que ver con, o me gusta emparentarlo pues, con el propio Jordaens. Ahí ven el autorretrato con su familia. Tiene también cierto parentesco con... No digo que Samuel Flamenco sea pintor, ni que haya conocido a Jordaens, ni que no tienen nada... Tienen que ver que vivieron en el mismo tiempo. Entonces, bueno, Jordaens, pues ahí lo vemos, era un pintor, no era noble, y aparece pues caracterizado casi de una manera muy parecida. Y también Cornelis de Vos, al que hicimos alusión a propósito de las armaduras de Vulcano y el fuego, pues también lo mismo. Ahí lo ven sentado y tiene también un parecido bastante estrecho con nuestro Samuel Flamenco. Por cierto, Cornelis de Vos fue marchante de arte, no solo era pintor, también era comerciante de arte. Entonces yo creo que este es eso, es un burgués de Amberes o de Brujas, y es una pintura que está abajo y, como digo, es muy atractiva. Otra obra flamenca es el retrato de la infanta Isabel Clara Eugenia, y ahí aparece Van Dyck porque es una copia de un original de Van Dyck, y ahí ven el retrato de Van Dyck con el girasol, un retrato magnífico que yo vi en directo, y es asombroso ese retrato de Van Dyck señalando el girasol, una alusión al rey. Y para que vean la Isabel Clara Eugenia, que es esta, claro, alguien puede pensar, pero si es una monja, bueno, vamos a aclarar eso ahora, pero miren cómo se retrató Isabel Clara Eugenia cuando era joven, cuando era más joven. Hay de una niña de prácticamente 12 años, creo que debía tener, más o menos, luego veinteañera y luego treintañera. Bueno, así eran sus retratos, porque tenemos muchos retratos de esta infanta, que era hija de de Felipe II y de Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II,
una hija muy querida del rey Felipe II y también inteligente, que ayudaba a su padre con las tareas del Estado, le traducía los documentos del italiano al español, etc. Y llegó a ser gobernadora de los Países Bajos, gracias a su padre, y va de monja precisamente porque, va de monja porque enviudó, y entonces al enviudar pues abandonó todos esos trajes seculares y todas esas joyas que no era propio para una viuda, y lo que hizo fue vestirse con el hábito de las monjas clarisas, de las franciscanas clarisas, que es como la retrata Rubens. En la primera imagen que ven ahí es el retrato que le hace Rubens, y la segunda es el retrato que le hace Van Dyck de cuerpo entero, inspirado en el de Rubens, y la tercera pues es esa copia de 3/4 de formato de Van Dyck. Así que la primera formulación viene de Rubens, y desde Rubens pues llegamos a ese ejemplo que tenemos ahora en el museo. Vieron antes a esta señora, que la traigo aquí pues para dejar claro la función de estos retratos, porque hay gente que piensa que la gente se retrataba, bueno, pues para, no sé, para entretenerse o pasar el tiempo. No. Los retratos tenían una función política muy seria, muy importante, y eran muy importantes para estos retratos de Estado oficiales, eran muy importantes para el desempeño del poder, igual que son importantes las fotografías ahora recurren a la imagen videofotográfica para las comparecencias de los que detentan el poder, como esta señora alemana, y es lo mismo que ocurría en el siglo XVII con esta gobernadora de los Países Bajos, que por cierto le tocó lidiar con un territorio muy conflictivo y no lo hizo mal. Ahí se ve, tiene una mirada también de cierta perspicacia y cierta firmeza, pues los mismos problemas que tiene esa regidora, o que tuvo esa regidora, pues los tuvo esta otra señora con las dificultades que tuvo que afrontar. Bueno, y ahora ya pasamos a la escuela española, que es el último apartado de mi conferencia, con Vicente Carducho. Vicente Carducho lo conocemos los historiadores del arte porque es el autor de un importante tratado de pintura, uno de los más importantes tratados de pintura de la Edad Moderna, como ven aquí, pero también lo conocemos porque fue el pintor más importante en la corte hasta la llegada de Velázquez. Velázquez lo va a desplazar, lo desplaza, entonces Carducho se tiene que conformar con la pintura religiosa porque Velázquez va a acaparar todos los retratos de corte. Realmente Velázquez casi que como que venía preparado para llevar a cabo toda la retratística cortesana, y entonces Carducho queda relegado a los encargos de la Iglesia y demás. Uno de esos encargos de la Iglesia es esta Anunciación que vemos aquí, una composición muy monumental, muy equilibrada, con esas luces cálidas, ese colorido rico y vivaz que tiene una raíz veneciana. Nuevamente tenemos que hablar de Tiziano, de nuevo. Y la obra esta pues deriva de este cuadro de altar, del retablo de la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. Esta obra generó, entre otras derivaciones, una que estuvo en el convento de las Descalzas Reales, y de ella pues sale nuestra pieza que tenemos aquí. Estas tres obras están emparentadas las tres. De Vicente Carducho, de su hermano Bartolomé, estos artistas son italianos, vinieron a trabajar al Escorial, tenemos este San Francisco con una estigmatización. La estigmatización, como saben,
Es un milagro por el cual San Francisco recibió las huellas de las heridas de Cristo en su cuerpo, en las manos, en los pies, en el costado. Eso es lo que conocemos como estigmatización y es lo que representa esta obra, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que esa monumentalidad que tiene la figura también subrayada por el peñasco que está detrás, la severidad, la compensación de masas que hay ahí con el hermano León, que está viendo el prodigio. Lo que aparece arriba en el rompimiento de gloria es un serafín cruciforme y alado, que es el que le ocasiona los estigmas. Bueno, todo esto es característico de los Carducho y es una pintura muy interesante también para hablar de cómo se trabajaba estos temas hagiográficos durante la Contrarreforma. Vamos a compararlo con este San Bruno de Vicente Carducho para que vean cómo también hay similitudes en cuanto a las telas, al paisaje, hay ciertas referencias comunes. Perdón, pasamos ahora al taller de José de Ribera. José Ribera es el artista más representativo de la escuela napolitana. Saben que era de Valencia, de Játiva, o Xátiva, y desde Valencia pues se trasladó a Italia y acabó estableciéndose en Nápoles y convirtiéndose en el gran artista de la escuela napolitana. Yo aquí lo voy a tratar como un español porque, entre otras cosas, Nápoles en esta época es territorio de la corona española. Así que en algunas ocasiones aparece con los pintores italianos, que puede ser, pero también podemos ponerlo con los pintores españoles porque, como digo, Nápoles era español y además los virreyes de Nápoles no pararon de enviar riberas a la península ibérica. Ahí volvemos a encontrar otra vez a San Francisco monumentalizado con ese naturalismo típico de Ribera, toda esa intensidad mística que vemos ahí. Sobre todo también nos llama la atención ese dinamismo que se establece entre las partes del cuerpo del santo y los elementos del paisaje, como el brazo derecho hace una rima visual con el tronco de esa encina, el brazo izquierdo rima con el peñasco. Bueno, todo eso está muy pensado. La obra no la estamos viendo en todo su esplendor porque se han oxidado los barnices. Va a necesitar en un futuro una limpieza esta obra, pues para que veamos los azules del cielo, los blancos de las nubes y demás. Eso va a salir una vez que eliminemos esos barnices antiguos oxidados que están velando la obra y probablemente con una limpieza mejore mucho esta pieza, ¿no? Hay tres, como ven. La primera está en el Escorial, que también se creía que era obra de taller, pero en el año 92 se restauró y adquirió unas calidades, como ven ahí, estupendas. Hoy pasa por ser una de las mejores obras del decenio de 1640. En 1640 Ribera estuvo enfermo y delegó mucho en sus oficiales. Por eso hay muchas obras de taller, porque tuvo problemas de salud en ese decenio. La del medio es la que tenemos en el museo, en la exposición, y la otra es una del Museo Nacional de Budapest, que también para Nicola Spinoza, que es el gran especialista en Ribera, pues es también una obra de taller. Es interesante hablar, aunque sea un poco solo, de la iconografía, cómo estos temas de San Francisco lo que están intentando es emular la propia pasión de Cristo. San Francisco aquí no solo abre los brazos como si estuviese crucificado y con los estigmas, también está en un monte, está orando y tal. Bueno, todo esto pues lo que busca es parecerse a Cristo, especialmente a Cristo en el Huerto de los Olivos, en donde también estaba rezando, en donde también hay un rompimiento de gloria. En vez del hermano León están los apóstoles dormidos. En fin, los temas de la pasión, tanto la oración en el huerto como la propia crucifixión, inspiran este suceso de San Francisco y hay una correlación iconográfica entre ambos pasajes. Ni que decir tiene que San Francisco quiere imitar a Cristo y por eso
busca toda esa formulación que se refleja en el arte. Bueno, este es mi franciscano preferido. Si me preguntan cuál es el franciscano más fascinante que yo haya podido conocer, pues es Guillermo de Baskerville. No me importa que sea un franciscano imaginario, y no me importaría tampoco convertirme en su novicio, porque claro, este hombre, sí, vamos, firmaría ahora para ser novicio durante 1 año o 2 o 3. Porque sí, es una figura que bueno, representa la inteligencia, ¿no? La racionalidad, frente a un mundo irracional, en donde se cometían esos asesinatos. Es capaz de desentrañar todo eso, y además amante de los libros. Porque qué imagen más bella la de este hombre saliendo de la biblioteca quemada cargado de libros, salvando 4 o 5 libros cuando quema la biblioteca, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, Velázquez. Tratándose del Prado, pues teníamos que hablar de Velázquez, del que en la exposición están incluso las meninas. Hay un cuadro que recoge dentro, en ese efecto del cuadro dentro del cuadro, recoge las meninas. Les dejo que busquen y que averigüen cuál es, pero tenemos las meninas abajo también, ¿no? En pequeñito, en pequeño. Bueno, pues de Velázquez tenemos este retrato del príncipe Baltasar Carlos, que es muy interesante también. Esta obra aquí en el museo pues, nos facilitó la representación de la etapa intermedia de la escuela barroca madrileña, que no la teníamos representada. Estaba muy bien representada la inicial y la final, pero la intermedia no, y con este retrato pues ya podemos tener representada esa etapa. Como digo, representa a este príncipe que murió con 16 años, víctima de la viruela, y no pudo reinar, pero sí lo retrataron de niño, como vemos aquí, y aquí tendrá 7 años, y el que más lo retrata es Velázquez. Los retratos de este príncipe están asociados al sevillano, a Velázquez, ¿no? Aparece en este espacio palaciego, sujetando ese arcabuz de caza. No es un juguete, es un arma de verdad. La caza estaba relacionada con la guerra, entonces el príncipe tenía que familiarizarse con las armas para ser un buen militar después. Y ahí por ese balcón vemos los montes del Pardo y la Sierra de Guadarrama. El planteamiento de la figura, el tratamiento del espacio, la pincelada tan ágil de esos bordados, todo eso es velazqueño, todo remite a Velázquez. Y aquí tenemos la obra que inspira a esta otra, que es el príncipe Baltasar Carlos Cazador. Uno está en un interior, que es el que tenemos aquí, el otro está en un exterior, pero es la obra de referencia para esta otra. Y también tiene que ver con el famoso retrato ecuestre pintado por Velázquez, porque lleva un traje muy parecido. El traje casi es igual, es muy parecido. Bueno, como dije, esta pintura está aclarando que el príncipe está realizando correctamente su formación, igual que cuando el Felipe, príncipe de Asturias, hoy Felipe VI, recibió la instrucción en el Juan Sebastián Elcano, pues había todo tipo de fotografías para comunicar a los ciudadanos que el príncipe estaba recibiendo una instrucción militar adecuada y en compañía de otros guardamarinas, etc. Es la misma función también. Por cierto, creo que se cayó al agua el príncipe. No quiero ni pensar en la cara que habrá puesto el oficial que estaba allí. En unas maniobras creo que se cayó al agua. Vamos, y claro, lo rescataron rápidamente. Vamos a ir avanzando también con este otro género. Hemos visto ya el género religioso, el género del retrato. Este otro género será también
un género muy característico de la pintura de la Gran Edad de Oro, que es el género de la naturaleza muerta y más en concreto de los floreros. Este corresponde a Bartolomé Pérez. Bartolomé Pérez pues, fue discípulo de Juan de Arellano y se especializó en flores y en guirnaldas. Aquí tenemos esta pieza que está recortada por el lateral izquierdo, en donde aparecen pues, un montón de flores metidas en esa especie de recipiente globular que recibe la luz. Esa luz intensa se refleja en la panza del vidrio, el ventanal de cuarterones, de 4 cuarterones. Y entre las flores pues hay unas cuantas que nos ha ayudado de una manera muy amable y altruista Eduardo Barba a identificarlas. Aparecen en el catálogo identificadas todas ellas y en la cartela de identificación. Bueno, no vamos ahora a enumerarlas, pero sí resulta llamativo que más de la mitad de las flores tengan procedencia americana. Los amarantos, los tajetes, los don Diegos de Díaz son todos de América. Y hay una flor aromática procedente de la India, que está ahí colgando en la parte derecha. Como ven, se trata de un típico florero barroco, muy dinámico, con esa iluminación de contraste, mucha luz por un lado, sombra por otro, una delicadeza de color en los rojos, en los anaranjados, en los rosados, en los blancos, muy interesante, y un fuerte italianismo, un fuerte italianismo que ha llevado a que la obra pues, se haya atribuido a veces también a Mario Nucci. Aquí tenemos la identificación de las flores y estos ejemplos de floreros pues, nos sirven también para darnos cuenta de la fascinación que producían las flores en el mundo barroco, que era pareja a la fascinación que producían los jardines. Es lo mismo. El ser humano barroco, el individuo barroco, pues tenía una gran fascinación por el jardín, los pocos que podían tener un jardín, y seguían disfrutando del jardín una vez metidos en casa, en el interior, pues con unas flores que además no se marchitaban ni había que trabajar en ellas, ¿no? Que eran las flores pintadas. Pero la función era la misma, era de goce estético. En este caso también hay una función de conocimiento, una función intelectual por esas flores exóticas de otros países. De alguna manera este lienzo servía también para conocer la flora de ultramar de otros países, algo que ahora nosotros utilizamos, bueno, pues la red informática, utilizamos los libros y demás, pero antes pues, se utilizaba la pintura también para el conocimiento de la flora, de la fauna, etc. Pero todo esto está aquí latente y hay otros floreros también, claro, con un simbolismo religioso, etc. Es todo un mundo esto, ¿no? De Francisco Rizzi tenemos esta Santa Águeda. Francisco Rizzi es uno de los artistas más notables y más fecundos de la escuela barroca madrileña, contemporáneo de Carreño, del asturiano Carreño. Ven cómo la santa sujeta con la mano derecha uno de sus senos, en alusión a su atributo, con la otra está sujetando la palma del martirio. Llegan ahí unos angelitos, uno para coronarla con rosas que simbolizan la gloria y otro con una azucena que simboliza la pureza. Y a la izquierda, abajo, aparece de manera sincrónica la escena del martirio. A veces, para dejar más claras las cosas, pues se usan esas escenas sincrónicas. Ahí vemos a Quintiano, que era el prefecto romano, que está mirando cómo unos verdugos le arrancan los pechos con unas tenazas. Uno la está desnudando y otro está arrancándole los pechos. Santa Águeda, pues su atributo son los pechos y por eso también es la santa a la que se encomiendan las católicas cuando tienen que padecer una enfermedad del pecho, etc. Bueno, esta figura está basada en Rubens.
Creo que no es irreverente pensar en que si trasladamos la ropa de Santa Águeda a cualquiera de estas tres gracias, pues vamos a convertir a las tres gracias en una Santa Águeda también, porque la inspiración es rubensiana total, es una santa pues muy inspirada en las formas de Rubens. Luego también está ese color tan opulento, tan jugoso, que viene también de ahí, de Rubens y de Venecia. Se conjugan esas dos influencias, la influencia flamenca y la influencia veneciana, en ese color de tanta riqueza. Y luego una técnica pictórica, que es la que utiliza este pintor, muy sofisticada, chispeante, muy suelta, muy libre, que hace que veamos esta figura con tanto asombro, ¿no? Porque además sufrió un incendio hace muchos años en San Sebastián y a pesar de que, claro, el humo la afectó, todavía mantiene vigorosos sus colores. Vamos a también hacer una alusión aquí a Santa Águeda, que se monta este lío en Sicilia, porque es la patrona de Sicilia, y yo lo vi en Zaragoza, que queda asombrado, pero se hacen más sitios, se venden pasteles que se llaman teticas de Santa Águeda, y que es el atributo, pero para comerlos. Son estas cosas que a veces nos encontramos que nos llenan de asombro, pero que están por todas partes, ¿no? Son pechos de pastel, que muchas veces hechos con gelatinas y que los come todo el mundo, cuando en la festividad de Santa Águeda, incluido el cura que hace la misa de Santa Águeda. Claro, el cura a lo mejor es uno de los que más come. Bueno, Murillo, ahí lo tienen, este gran artista sevillano con Valdés Leal. De él tenemos este San Fernando, porque fue canonizado en 1671, entonces eso provocó muchas figuras de San Fernando. Toda esa entonación dorada, esa fluidez vaporosa en el ambiente, los modelos que sigue aquí Murillo para los angelitos que aparecen arriba, son todo característicos de Murillo. Los angelitos están retirando el cortinaje para que entre el resplandor celestial que inunde al santo, para investir al santo de la gracia divina. Esa es la función por la cual retiran el cortinaje. Les he traído aquí algunos ejemplos también de Murillo, de esa Anunciación y estas Inmaculadas. Estas obras son fascinantes, para que vean todo el revuelo de los angelitos, cómo algunos se parecen. Por ejemplo, en la Anunciación, el que está justo encima de la Virgen María, tiene bastante relación con el que aparece aquí en este San Fernando. Y también, pues muchas veces hay consecuencias, y aquí tienen una obra de José Gutiérrez de la Vega del siglo XIX, que es uno de los grandes valedores de Murillo, que pues toma también de referencia la obra de Murillo para hacer su obra, que es la Comunión de San Fernando. Del taller de Claudio Coello tenemos este Tránsito de la Magdalena. Nuevamente nos encontramos con la Magdalena. Claudio Coello es el maestro de las postrimerías de la escuela barroca madrileña, formado con Ricci, precisamente, con el de la Santa Águeda. Y aquí tenemos pues este tema de origen medieval, pero que tuvo un amplio desarrollo en la Contrarreforma, en donde la Magdalena, estando penitente en su cueva, que aparece en la parte inferior, pues era elevada al empíreo, a los cielos, para que escuchase los coros celestiales. Los ángeles la subían, lleva ropas andrajosas para aclarar que es la santa penitente, pero que le conceden esta gracia de poder subir al cielo, transportada por los ángeles, que llevan ahí sus atributos, la calavera, el tarro de perfumes y un atributo que pasó inadvertido, pero que hemos ahora puesto la atención sobre él, que es el flagelo. Es toda una apoteosis, toda esa agitación que hay aquí, todo este movimiento, la luz, el claroscuro,
el colorido tan brillante, esta exaltación de la espiritualidad, la teatralidad, todo esto convierte a este cuadro en un ejemplo soberbio del pleno barroco, del barroco triunfal. La Magdalena en gloria, pues también volvía a ser otro recurso que utilizaba la Iglesia para reforzar las conductas de arrepentimiento y de penitencia. La obra está reinterpretando este original de Ribera, que vemos ahí, que es el mismo tema, pero lo reinterpreta en clave de pleno barroco, y es una derivación de ese otro cuadro también de altar que está en la iglesia de Cienpozuelos, en la iglesia parroquial de Cienpozuelos de Madrid, fechado en 1682. Aquí lo vemos, es derivación de esa obra de ahí. Y ya sí, pasamos a la última de las pinturas, que es este bodegón ya del siglo XVIII. En la exposición está un poquito separado del resto, pues para advertir que ya estamos en el 700, ya en el tercer cuarto del siglo XVIII. Y ahí aparece pues su pintor, Luis Egidio Meléndez, de ascendencia asturiana. El padre era de Oviedo, Francisco Meléndez. Él nació en Nápoles, pero tiene esa ascendencia asturiana, y de él tenemos del Prado pues este estupendo bodegón en donde aparece un queso, esos 7 peros, ¿no? Son 7, la hogaza de pan, la jarra de Alcorcón, ese cuenco de Talavera que servía para beber, y ese barrilete que contendría conservas, arrope, aceitunas. Todo hecho con una claridad estructural asombrosa, una claridad de la composición muy, muy meditada, un control también cromático de ocres, de amarillos, de terracotas, que concede una unidad y una armonía también al cuadro. La luz está organizando el espacio también. Formó parte de la serie de bodegones con los que Carlos de Borbón y María Luisa de Parma pretendían formar un gabinete de historia natural. Al final acabaron en la casita de abajo del Escorial. Son pinturas muy analíticas, un claro reflejo del conocimiento derivado del método observacional de la naturaleza, que era una práctica muy estimada por los círculos científicos del siglo XVIII, y también un ejemplo de cómo estas naturalezas muertas expresaban la preocupación de los ilustrados para mejorar e incrementar la producción agrícola, la producción agroganadera. Ahí tenemos un lácteo, ahí tenemos una hogaza hecha con harina de trigo, etcétera. Todo eso era una preocupación de los ilustrados, como digo, para el desarrollo económico de los pueblos, y era una medida básica de prosperidad y de concordia, ¿no? Así que con Meléndez, con este asturiano de ascendencia, con este pintor de ascendencia asturiana, y con este bodegón del que les traje aquí también, para que vean cómo el rigor con la que este artista registraba y describía la realidad. Ahí tienen una jarra de Alcorcón que me proporcionó la compañera Cristina Heredia, y ahí tienen unos peros, que es una variante del manzano. Hay sidra de peros también. Bueno, pues ven con qué fidelidad y con qué exactitud trabajó el artista, de qué manera tan meticulosa representó estos objetos, ¿no? Con esto, digo, terminamos y damos paso al coloquio. Muchas gracias.